Esta vez ha sido el puerto de Odesa. Según Ucrania, Rusia ha cometido una nueva masacre contra civiles al atacar un edificio de viviendas y un centro de descanso. La comunidad internacional se sumó a la condena, mientras el gobierno de Ucrania insistía en la necesidad de que Occidente proporcione cuanto antes un sistema de defensa de misiles moderno. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Más de una veintena de muertos, entre ellos 6 menores de edad, dejó el ataque con misiles en Odesa. Paralelamente, Moscú aseguró que sus tropas han llegado a las puertas de Lysychansk, último bastión para hacerse con el control de la provincia separatista de Lugansk. Y una crisis de proporciones se cierne sobre el presidente Pedro Castillo de Perú. Castillo renunció a su propio partido, Perú Libre, luego que éste le acusara de traicionar sus principios y le invitara a abandonar la agrupación y a la presidencia del país. Todo ello en medio de una investigación parlamentaria que lo señala por corrupción. Y Alemania reconoce su pasado colonial. Berlín accede a la colección de artefactos africanos saqueados en el siglo XIX como propiedad de Nigeria. Las autoridades ucranianas informaron que al menos 20 personas murieron y otras decenas resultaron heridas después de que misiles rusos alcanzaran una zona residencial cerca de la ciudad portuaria de Odesa. Los rescatistas buscan aún personas entre los escombros. Otro misil alcanzó un centro recreativo cercano. Rusia ha intensificado los ataques contra Ucrania en las últimas 2 semanas. También se ha retirado de la isla de Serpientes de importancia estratégica en el Mar Negro, lo que podría permitir a Ucrania restaurar el acceso marítimo al puerto de Odesa. Los residentes dormían cuando un misil ruso impactó contra este edificio a la 1 de la madrugada del viernes. En Serivka, cerca de Odesa, los vecinos se apresuraron a ayudar a los servicios de emergencia en la búsqueda de supervivientes. ¿Qué ha visto? ¿Vio cómo rescataban a gente? No. Solo había bolsas para cadáveres y humo. El Kremlin negó toda responsabilidad y aseguró que los lugares civiles no figuran entre sus objetivos. Pero Kiev asegura que Moscú intensifica sus ataques con misiles de largo alcance, una amenaza para los civiles lejos del frente. No queremos despertarnos cada mañana de una forma tan trágica como hoy, con un ataque de misiles rusos como el de hoy en la región de Odesa, con tantas muertes. Queremos que las mañanas en Ucrania sean pacíficas, como en otras capitales europeas ahora, en el siglo XXI. El presidente Zelensky instó a los legisladores a acelerar las reformas que necesita Ucrania para poder ingresar en la Unión Europea. Por ejemplo, una reforma anticorrupción. Bruselas concedió a Ucrania el estatus de candidato el mes pasado. En un gesto simbólico de su voluntad de unirse al bloque, los parlamentarios izaron una bandera de la Unión Europea en la Cámara. Pero es probable que pasen años hasta que Kiev cumpla los requisitos para entrar a la Unión Europea. Y antes del programa hablábamos con la corresponsal de Deutsche Welle en Odesa, Emanuel Schaas. Le preguntamos tras este ataque hasta qué punto es capaz Ucrania de seguir entonces defendiendo Odesa, la tercera mayor ciudad del país. Escuchemos lo que dijo. La región de Odesa se encuentra en el Mar Negro. De hecho, la razón por la que no pueden ver el mar desde donde nos encontramos es porque como periodistas no tenemos permiso de grabarlo por la simple razón de que las autoridades ucranianas temen que podamos mostrar algo que delate posiciones estratégicas, haciéndolas un blanco fácil para el ejército ruso. Eso les muestra lo terrible que es la situación. También el hecho de que Odesa se ubique junto al Mar Negro la hace más vulnerable a los ataques con misiles, pues la mayoría de esos misiles son lanzados desde el Mar Negro y eso le deja menos tiempo a las personas de irse a los refugios cuando suenan las sirenas de alarma, pues los misiles están más cerca. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha obtenido una victoria luego de que el Tribunal Supremo le diera la razón en la suspensión del polémico programa migratorio Quédate en México, que forzaba a los solicitantes de asilo a guardar la resolución de su caso del otro lado de la frontera, es decir, del lado mexicano. La política instaurada en 2019 por el entonces presidente Donald Trump afectó a más de 60.000 personas, muchas de ellas quedaron hacinadas en campamentos en el norte de México.
El fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos supone un pequeño respiro para Biden y ocurre 3 días después de que fuera hallado en San Antonio, Texas, un camión en el que murieron por asfixia 53 personas, reflejo de la dramática situación que se vive en la frontera entre México y Estados Unidos. Y ya está con nosotros José Díaz Briceño con el análisis y la información en Washington. José, saludos. Y bueno, en términos concretos, ¿qué implica para los migrantes la suspensión del programa Quédate en México? Sí, terminar con el programa Quédate en México había sido una de las principales promesas de campaña del presidente Biden, pues como bien se decía, los solicitantes de asilo habían quedado a merced, casi 70,000 de ellos en las ciudades del norte de México, sujetas a violencia, secuestros y otro tipo de abusos. Y es por eso que la decisión de la Suprema Corte es bienvenida por parte de los grupos promigrantes aquí en Washington. Y sin embargo, hay que decir que en estos momentos, desde que la administración Biden inició su desmantelamiento, ya no es la principal figura jurídica que limite el asilo en la frontera. En estos momentos, la figura del título 42 de la Ley de Salud, que esgrime razones de control de la pandemia, es a través de la cual el gobierno estadounidense expulsa hacia México a miles de personas cada mes, y lo que acusan los grupos promigrantes no permite el acceder al asilo de una manera legal. Hay que decir que apenas el mes pasado 100,000 personas fueron regresadas a México bajo este título 42, y por el programa Quédate en México, que seguía vigente, solo eran 1,500 personas las que fueron regresadas a México. Es decir, los grupos promigrantes buscan ahora el fin del título 42. Claro, entonces este es un título más bien que suena muy bien, pero que en realidad en la práctica no va a significar nada en el impacto de la ola migratoria en los Estados Unidos. José, veíamos también este jueves cómo el Tribunal Supremo, el mismo órgano, daba otro golpe al gobierno de Biden, esta vez sobre las emisiones contaminantes. ¿Qué reacciones ha habido tras esa sentencia considerada además internacionalmente un serio revés en la lucha contra el calentamiento global? ¿Cómo ha caído esta noticia ya en Washington? Inmediatamente tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia en esta área ambiental, los republicanos y los grupos de energías tradicionales aquí en Washington festejaron la decisión, asegurando que justamente la Agencia de Protección Ambiental, encargada de instrumentar estas legislaciones para controlar las emisiones contaminantes, había tomado acciones regulatorias que iban más allá de sus competencias. Mitch McConnell, el líder de la minoría republicana en el Senado, aseguró que con esto se le regresaba algún poder al pueblo estadounidense. Y sin embargo, los demócratas entraron en ira con el senador Chuck Schumer, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, asegurando que se había socavado una vez más la confianza en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, pues estas decisiones son regresivas y dañinas directamente para la salud de los estadounidenses. El presidente Biden, es decir, después de su gira por Europa, regresa a un entramado político y legislativo aquí en Washington sumamente complejo, con una Suprema Corte que ha dado un golpe fuerte no solo en esta área, sino en otras de la agenda progresista en Estados Unidos, incluido sobre todo el tema del aborto. Y no se espera sea el último. José Díaz, muchas gracias en Washington. Y vamos ahora a dar una mirada a la economía de Norteamérica. Lo hacemos con mi colega Juliana González. Muy bienvenida, querida. Muchas gracias, Jenny. Sí, se cumplen 2 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, el TEMEC. De acuerdo con cifras de la Secretaría Mexicana de Economía, solamente en el primer trimestre de este año, México aumentó en un 17% interanual las ganancias obtenidas por la exportación de productos y servicios. La reubicación de cadenas de valor en este espacio trilateral ha servido a las economías del norte de América como un amortiguador ante externalidades como la pandemia de COVID-19 y la invasión rusa a Ucrania. Temas como la homologación de salarios y las reglas de origen para la industria automotriz siguen siendo, sin embargo, controvertidos.
Y nos vamos a Chile. Allí el presidente Gabriel Boric presentó un proyecto de reforma tributaria que incluye una regalía para el sector minero y un impuesto a la riqueza. Esta reforma tributaria busca recaudar el equivalente al 4.1% del PIB chileno para financiar así al menos la mitad de los programas sociales de este gobierno. De acuerdo con la OCDE, Chile es uno de los países más desiguales y con menor capacidad redistributiva, pese a tener una de las rentas per cápita más altas de América Latina. La reforma se presenta, eso sí, en un contexto de enfriamiento del crecimiento económico y un alza de los precios global. De acuerdo con datos del gobierno, la inflación acumulada interanual alcanzaría el 8,9% para finales de este año. Y así defendió el presidente Boric la necesidad de sacar adelante esta reforma. Los derechos sociales que buscamos financiar de manera responsable, con ingresos permanentes para gastos permanentes, es darle un colchón de seguridad, tranquilidad, certidumbre a las familias de Chile, en educación, en salud, en desarrollo regional. Y el presidente de El Salvador anunció nuevas compras de Bitcoin pese a las estrepitosas caídas de este activo. La criptomoneda cerró el primer semestre de 2022 con la pérdida de casi el 60% de su valor. En su cuenta de Twitter, el presidente Bukele anunció la compra de 80 bitcoins, cada una $19.000. El FMI, por su parte, ha manifestado su preocupación de que el país, donde el bitcoin tiene la condición de moneda de curso legal, emita bonos respaldados en esta criptomoneda que pertenece a la categoría de activos especulativos. Y desde el corazón financiero analizamos el alcance de esta noticia con mi colega Ana Nieto en la Bolsa de Nueva York. Ana, ya te vemos, te saludo con mucho gusto. El precio del Bitcoin va en caída libre. ¿Por qué sigue comprando el presidente Bukele esta criptomoneda? El presidente Bukele dice siempre que compra la criptomoneda que él está comprando en el momento más bajo. Es algo que hacen muchos inversores, la mayor parte de los más conocidos tienen esta estrategia. Comprar bajo para vender caro. Esto es perfecto, solamente que la criptomoneda no deja de caer desde el año pasado, desde noviembre del año pasado, cuando empezó a caer en consonancia con lo que iba haciendo el Nasdaq. La criptomoneda no ha dejado de caer y, de hecho, ha sido el peor de los activos en el primer semestre de este año. Y eso es mucho de decir, porque este ha sido el peor semestre del año desde el año 1970. Ha perdido un 71% de su valor desde noviembre y el mercado, que estaba valorado en $3 billones, ahora mismo solamente está valorado en alrededor de $1 billón. Bukele no dice cuánto está comprando, no hay transparencia en las cifras de lo que ha comprado hasta ahora, pero la agencia Bloomberg está calculando que ha comprado alrededor de $106 millones en una cartera de bitcoins que ahora mismo está depreciada en un 57%. Es algo que tiene, como dices, muy preocupado el Fondo Monetario Internacional, que sabe que en enero se vence un bono de 800 millones de este país y que ahora mismo su riesgo país es uno de los más altos del mundo. Está solamente comparable a Argentina o a Ucrania, un país que está en guerra. Es una situación preocupante para el país centroamericano. ¿Y qué hay detrás de la caída de las inversiones cripto, Ana? Pues ahora mismo es una tormenta perfecta. La verdad es que le está afectando todo, desde un marco macroeconómico bastante poco positivo, que está dominado por los temores inflacionistas, las subidas de tipos de interés, la posibilidad de una recesión en muy buena parte de los mercados del mundo, además del drenaje de la liquidez con la que floreció esta divisa. Estas divisas, estos criptoactivos se han beneficiado mucho de la liquidez que pusieron en marcha los mercados centrales, los bancos centrales de todo el mundo. Ahora mismo está quitándose y se está dejando ver cuáles son los pies de barro de muchas de las estructuras financieras que tiene alrededor. Celsius, un criptoprestamista, está impidiendo que sus depositantes se lleven los depósitos ahora mismo porque no tiene liquidez para ello. Dos de los grandes mercados, Coinbase y Gemini, están echando a parte de su personal porque están cayendo los ingresos. Ayer mismo se empezó a liquidar un hedge fund que estaba muy fuertemente invertido en criptodivisas, Three Arrows. En realidad, ahora mismo lo que está pasando es que todo alrededor
alrededor de la criptomoneda está mostrando mucha debilidad y eso no es un buen soporte para que ni Bitcoin ni ninguna otra criptodivisa suba. Claro, y menos en estos tiempos de recesión. Gracias, Ana Nieto, desde Nueva York por estos análisis y hasta la próxima. Dejamos los vientos en contra del Bitcoin para adentrarnos también en otros vientos fuertes, pero políticos, ¿no? Cuesta muy bien, Juliana, cuesta realmente comprender lo que está pasando y por qué está pasando todo esto ahora mismo en Perú. Se habla de una nueva crisis política que se cierne sobre la figura del presidente Pedro Castillo, que renunció el jueves al Partido Perú Libre, con el que accedió hace un año al poder. La agrupación le pidió dejar sus filas tras acusarlo de haber promovido la disidencia interna y de haber implementado un programa neoliberal que, en su opinión, no concuerda con el ideario de la formación. Además, un informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso concluyó que Castillo lideraría una presunta organización criminal dedicada a diversos actos de corrupción en lo que va de su gestión y cuya red estaría integrada por otras 18 personas, entre exministros, exfuncionarios y empresarios peruanos. ¿Están o presos? Es otra crisis más en un muy corto mandato. El presidente habla de persecución política, pero ¿cuál es la consecuencia para lo más importante, que es la gobernanza del Perú ahora mismo? La periodista Rosemary Cueva tiene los detalles hasta ahora. Rosemary, te saludo. Y bueno, el presidente Castillo acepta irse del partido, pero de la presidencia no. ¿Cómo sigue entonces este escándalo? Sí. Pedro Castillo aceptó renunciar de un partido que lo llevó al poder, pero que no ha representado en todo este tiempo. Y desde diferentes sectores del país se pide su renuncia a la presidencia, que parece desbordarlo. Sin embargo, no da indicios de que eso vaya a suceder. Para analistas, el presidente no renunciaría a la presidencia porque eso implicaría perder poder e influencias con las que ahorita cuenta, ¿no? También es importante recordar que actualmente él es investigado por la Fiscalía por una supuesta corrupción en la concesión de obras públicas, pero goza de inmunidad absoluta mientras ejerza el poder. Él ha señalado que solamente se retiraría del gobierno si es que se encuentran pruebas concretas en su contra, y hasta el momento eso no ha sucedido. Rosemary, ¿con qué apoyo se queda entonces el presidente Castillo? ¿Cómo va a seguir gobernando el Perú? En realidad, Pedro Castillo ha venido perdiendo apoyo desde hace un tiempo. El respaldo con el que ingresó al gobierno lo ha perdido progresivamente. Por un lado, por la falta de rumbo en su gobierno, pero también por las acciones de la derecha opositora para entorpecer su gestión. Y si hablamos del apoyo de la población, realmente es muy baja, apenas el 19% lo respalda según un último sondeo. Pero para analistas, Castillo ya está acostumbrado a sobrevivir en la inestabilidad que lo ha marcado desde el inicio. Y como siempre, la política peruana es muy incierta, por lo que se vienen meses en los que posiblemente esta crisis se acentúe, teniendo en cuenta lo que ya mencionabas sobre la Comisión de Fiscalización, que lo recomienda acusar constitucionalmente por supuestamente liderar una red de organización criminal. Entonces estaremos a la espera de lo que pueda suceder más adelante. Ay, Perú, cómo duele. Rosemary Cueva, muchas gracias. En Lima. Y de Perú a Ecuador, porque el gobierno del conservador Guillermo Lasso y además los indígenas de la CONAIE llegaron a un acuerdo para poner fin a las protestas al paro nacional que desde hace más de 2 semanas sacudieron al país. El gobierno se comprometió a derogar el estado de excepción y bajar 15 centavos el precio de los combustibles subsidiados. Además, el acuerdo incluye la prohibición de dar más concesiones mineras en reservas naturales, aunque todavía está por verse de qué manera lo van a hacer. El resto de las demandas del movimiento indígena se van a tratar próximamente en mesas de trabajo en los próximos 90 días. Las manifestaciones que se han desarrollado durante más de 18 días han dejado 6 fallecidos y unos 500 heridos. Y se cumplen 25 años del traspaso de Hong Kong por parte de Reino Unido a China y no hay nada que celebrar. Es con el motivo de que el presidente chino Xi Jinping visitó este día la región administrativa especial. Durante su visita, Xi elogiaba la política de su país
un país o sistemas que ha permitido a Hong Kong tener sus propias leyes, dijo. El mandatario chino aseguró que la política es un éxito y que seguirá en vigor, pero que Hong Kong debe entonces respetar el liderazgo chino. El presidente supervisó la toma de posesión del nuevo jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, leal naturalmente a Xi Jinping y antiguo jefe de seguridad que ayudó además a reprimir las protestas pro-democráticas. Y Pekín ha reforzado su control sobre la ciudad. En el siguiente informe vamos a ver cómo ha cambiado Hong Kong desde el traspaso a manos chinas. Hong Kong entra en una nueva era. Más de 150 años de dominio colonial británico llegaron a su fin en la medianoche del 1 de julio de 1997. El final de una era y el comienzo de una nueva bajo dominio chino. Un momento que venía gestándose desde hace mucho. En 1984, tras años de conversaciones, Londres y Pekín firmaron un acuerdo de traspaso de Hong Kong. China aceptó gobernar la región durante 50 años, respetando el principio de un país, dos sistemas. Aunque forme parte de China, se le otorgaría a Hong Kong una mayor autonomía y se le permitiría preservar las libertades y derechos concedidos bajo dominio británico. Aunque al principio Pekín respetó este acuerdo, pronto empezó a recortar ese estatus especial. Primero en 2003, cuando China intentó aprobar una ley de seguridad para limitar la disidencia y las protestas. Más de 500.000 de personas se opusieron a ella, obligando a las autoridades a dar marcha atrás. Luego, en 2014, Pekín propuso permitir a los hongkoneses votar a su jefe ejecutivo, pero solo de una corta lista de candidatos aprobados. En respuesta, miles de personas marcharon para exigir una democracia real. Mientras la policía intentaba despejar las calles, la gente usaba sus paraguas como escudos contra el spray de pimienta. Las protestas a favor de la democracia eran conocidas como el movimiento paraguas. En 2020, Pekín impone una ley de seguridad de gran alcance. Los hongkoneses volvieron a salir a las calles para protestar por la reducción del derecho de voto y la limitación de la libertad de prensa y de expresión. Pero esta vez no cambió nada. Desde entonces, cientos de activistas, legisladores y periodistas pro democracia han sido detenidos. El consulado británico, un punto de encuentro para los hongkoneses que quieren que China cumpla sus promesas. 25 años después del traspaso, la nueva fórmula es un país, un sistema. Y ahora su ciudad es como cualquier otra ciudad de la China continental. Y mucho más ha sucedido este día en el mundo. Lo revisamos en el siguiente resumen de noticias. La República Checa asumió este 1 de julio la presidencia rotativa del Consejo Europeo para el próximo medio año. Las festividades en la capital, Praga, contaron con artistas portando las banderas de los países de la Unión Europea y la figura de un león metálico como símbolo de valentía. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha recurrido su orden de extradición a Estados Unidos aprobada por el gobierno británico hace 2 semanas. La justicia de los Estados Unidos reclama al activista que continúa en una prisión cerca de Londres para juzgarle por publicar documentos secretos sobre la guerra de Irak y de Afganistán. De ser hallado culpable, podría enfrentar hasta 175 años de cárcel. En Suiza se han celebrado las primeras bodas entre personas del mismo sexo. Los votantes aprobaron la ampliación de los derechos matrimoniales en un referéndum el año pasado. Suiza es uno de los últimos países de Europa Occidental en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Alemania lleva décadas intentando reconciliarse con su pasado colonial en África. Un aspecto son objetos culturales sustraídos, robados, que se exponen en varios museos alemanes, como por ejemplo sucede con los bronces de Benín. Y tras un histórico acuerdo alcanzado el año pasado, se han dado los primeros pasos concretos para su regreso a Nigeria. Los ministros de Asuntos Exteriores y Cultura de ambos países firmaban este acuerdo con el que se reconoce oficialmente que las obras de arte son propiedad y regresan a Nigeria.
Tema central en el debate sobre el colonialismo de Alemania son los bronces de Benín. En 1897, el ejército británico saqueó el Palacio Real de Benín, en la actual Nigeria, llevándose miles de obras artísticas. Muchos acabaron en museos alemanes. 400 piezas se encuentran en el Foro Humboldt de Berlín. La larga batalla por las obras robadas parece estar llegando a su fin. Alemania y Nigeria han declarado que Nigeria es el legítimo propietario de las esculturas y otras piezas. Esto significa que las obras pueden volver a su patria. Además, significa un cambio radical de perspectiva para los museos alemanes. ¿Qué significa el cambio de propiedad? Significa que nosotros, los museos occidentales del hemisferio norte, ya no podemos determinar simplemente la narrativa de estos bronces de Benín. Nigeria decidirá qué obras de arte volverán. El gobierno quiere construir un nuevo museo para albergar los bronces, financiado en parte por Alemania. Como profesionales de los museos, es importante que discutamos sobre temas y áreas de colaboración para que podamos beneficiarnos de ello después de la repatriación. Museos en toda Europa coinciden ahora que la colaboración es más fructífera que la confrontación. Después de años de disputa, los curadores casi compiten por devolver las obras. El Museo Británico ya ha comenzado a devolverlos. Y también Francia ha hecho de los bronces una prioridad política. Sin embargo, existe una gran probabilidad de que algunas de las valiosas obras se queden en Alemania como préstamo permanente. Y vamos ahora con los deportes. Comenzó en Khimki, ciudad de las afueras de Moscú, el juicio contra la basquetbolista estadounidense Brittney Griner. La jugadora es acusada por las autoridades rusas de contrabando de drogas. La audiencia comenzaba más de 4 meses de ser arrestadas al llegar a Rusia, donde juega para un equipo local. Los funcionarios de aduanas encontraron en su equipaje aceite de cannabis, una sustancia ilegal en Rusia. El estadounidense podría enfrentar hasta una condena de 10 años de cárcel. El sueco Mondo Duplantis, estrella del atletismo, ha establecido un nuevo récord de salto con pértiga. Duplantis impuso la nueva marca en Estocolmo durante una competición de la Liga de Diamante. El deportista de 22 años deleitó a los aficionados con este salto histórico de 6 metros y 16 centímetros. El salto de mayor altura en la historia de esta disciplina masculina a cielo abierto. Duplantis posee además el récord de mayor salto bajo techo que impuso en marzo pasado al superar la barra de 6 metros y 20 centímetros de altura. Y de esta manera nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía y por supuesto puede revisar todos nuestros contenidos en nuestra página web. Hasta pronto.